Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión del Seminario Electoral de Justicia Inclusiva. El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Alfonso Herrera García, que nos va a desarrollar el tema sobre control de convencionalidad y grupos en situación de desventaja. Y antes de cederle el uso de la voz, voy a leer su síntesis curricular. Alfonso Herrera García es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, con la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la División de Estudios de Posgrados de la UNAM y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es integrante en representación de México del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Es profesor de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana, Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y doctorado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado cursos de posgrados en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, y de especialización judicial en el Instituto de Derecho Ambiental en Washington, Estados Unidos. Fue investigador visitante en el Instituto Max Planck para Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Ya apareció. Ha colaborado por más de 10 años en el Poder Judicial de la Federación, en el cual, entre otros cargos, ha sido secretario de Estudio y Cuenta del Pleno y ambas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario técnico de la Presidencia en el Consejo de la Judicatura Federal y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior y en la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También fue titular de la Unidad para los Procedimientos Especiales Sancionadores de esta sala, se desempeñó como profesor investigador 1 y actualmente es el jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial de este tribunal. Es autor de decenas de artículos en obras y revistas especializadas publicadas en México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, España y Hungría. Sus más recientes libros son Elementos de Jurisdicción Constitucional, Nacional, Comparada y Supranacional, con Porrúa de 2017, Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, con Tirán Leblanc en 2017, y El Juicio de Amparo en el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, Pasado, Presente y Futuro, coordinado junto con el doctor Eduardo Ferrer MacGregor por la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 2017. Doctor Alfonso Herrera, muchísimas gracias y bueno, pues darle la más cordial bienvenida a nuestro jefe de unidad académica de la escuela. Adelante, por favor, Alfonso. Muchas gracias, doctora Rubalcaba. Muchas gracias por la invitación, por la asignación de este tema para este importante seminario. Gracias también al magistrado de la Mata por llevar a efecto este muy importante tema en formato además que obviamente nos ocupa en estos momentos y en estas contingencias difíciles, pero que pues evidentemente no nos deben detener a seguir pues, precisamente reflexionando sobre un tema como lo es la justicia inclusiva. Y en mi caso, me ha sido asignada la tarea de desarrollar las implicaciones que tiene este tema en directa relación con el llamado control de la convencionalidad. Y voy a partir mi exposición justamente arrancando con ciertos conceptos que desde mi punto de vista son necesarios para poder abordar el análisis del control de la convencionalidad, pero también en lo que concierne directamente a su conexión con los grupos llamados desaventajados. Me parece que esta aproximación es muy necesaria para poder precisamente abordar y explicar en sus justos términos lo que implica el control de la convencionalidad. ¿Y por qué digo que es importante? En este momento estoy proyectando ya la presentación para que ustedes la tengan a la mano mientras yo desarrollo el tema,
¿Por qué es importante empezar por el concepto? Porque el concepto del control de la convencionalidad ha sido objeto de diversas aproximaciones. En un primer momento, en el 2011, cuando se incorporó al sistema jurídico mexicano, hubo un gran entusiasmo en relación con el entendimiento del control de convencionalidad. Y sin embargo, hay una gran paradoja detrás de ese entusiasmo. El entusiasmo y la paradoja se encuentran en que no ha habido en ningún momento, yo diría, desde que se introdujo el concepto en el sistema jurídico mexicano, una estabilidad en relación con cómo se debe llevar a cabo y qué es lo que implica. ¿Y esto por qué es así? Pues porque no tenemos claro desde el principio, ha sido muy dificultoso tener claro desde el principio el concepto de control. Y yo lo que voy a proponerles aquí para poder desarrollar el tema es un concepto necesariamente en un doble sentido. Alfonso, perdón que te interrumpa un segundo. Me están poniendo los alumnos que se escucha muy bajo. No sé si puedas aumentar el volumen de tu computadora, por favor. A ver, permítame. Voy Y a hacer también eso. los alumnos que suban el audio de sus propias computadoras. Muchas gracias. Al contrario. Permítame un momento. A ver. ¿Por ahí se escucha mejor? ¿Se escuchan todos? Perfecto. Ya. Continuamos entonces. Continuamos entonces con el concepto del control de la convencionalidad con el que vamos a trabajar el desarrollo del tema. Y que justamente está en esta diapositiva. El concepto con el que vamos a trabajar, y me parece a mí, el que es conceptualmente, en términos definitorios, adecuado para abordar el problema del control de la convencionalidad en la judicatura electoral, tiene que partir necesariamente de una idea de que tiene un doble alcance. En un primer momento, entender su concepto estricto. El concepto estricto del control de la convencionalidad implica que su desenvolvimiento en los casos concretos va a tener necesariamente efectos invalidantes o, como los llamamos también, de inaplicación. ¿Eso qué significa? Que cuando yo ejerzo el control, necesariamente voy a encargarme como operador jurídico, como juez, de suprimir significados normativos. Después, obviamente, voy a ir elaborando más estas ideas. Desde el arranque tenemos que tener claridad en que lo que implica el concepto estricto es la supresión de significados normativos. Y eso a la vez, concomitantemente, de manera, digamos, necesariamente recíproca, excluye efectos interpretativos. Lo voy a traducir en un léxico más liso y llano. El concepto estricto implica que voy a llegar a la conclusión necesaria de la inaplicación de una norma jurídica. Y por esta razón, cuando hablamos de un concepto de control en un sentido estricto, siempre estamos pensando en la idea de la inaplicación de la norma, ¿no? Y sin embargo, eso es muy importante para la justicia electoral. Hay una segunda acepción del concepto de control, que es la acepción amplia. ¿Cuál es esta acepción amplia? Que cuando yo ejerzo el control de la convencionalidad, los efectos que voy a generar en la normativa son interpretativos. ¿Y esto qué implica? Que el tribunal, el operador jurídico, un juez, la corte, quien ejerza el control, va a crear normas implícitas. Insisto, estoy partiendo de estos conceptos porque después los vamos a utilizar para el resto de la exposición. El control de la convencionalidad tiene un origen específico nominativo, vamos a llamarlo así. ¿Por qué nominativo? Porque formalmente nace en este caso. El caso Almonacid Arellano contra Chile en el 2006. Esto quiere decir que tenemos en la actualidad, vamos a alcanzar los 15 años de operación de este concepto del control de la convencionalidad que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de este concepto del control de la convencionalidad del caso Almonacid, tiene un gran impacto para todo el sistema interamericano, incluido México, ¿no? Sobre todo México, claro, unos 4 años después, 5 años después, cuando llega el caso Radilla.
Voy a referirme a eso también más adelante. El derecho internacional de los derechos humanos, entonces, y el control de la convencionalidad tiene una relación recíproca. Vamos a ponerlo, digamos, de esta manera. El derecho internacional de los derechos humanos son las normas positivas y el control de la convencionalidad son los mecanismos, los instrumentos, los elementos, para ser más amplios ahí, los elementos que van a permitir aplicar el derecho internacional a los casos concretos, ¿no? Por eso hablamos de una relación recíproca. En tercer lugar, tenemos también que hablar preliminarmente de lo que llamamos imbricaciones con el control de constitucionalidad. Esto es muy importante también para efectos de entender la justicia electoral. ¿Por qué razón no podemos pasar por alto la imbricación, es decir, la unión, la conjunción del control de la convencionalidad con el control de constitucionalidad? Por una razón muy sencilla. Ambos controles tienen el mismo objeto de análisis, que en este caso son los derechos políticos. Tanto los derechos políticos establecidos en el artículo, por ejemplo, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como nuestros derechos políticos del 34 y 35 constitucionales, presentan un mismo objeto de análisis: el derecho al voto, el derecho a ser votado, el derecho de acceder a cargos públicos, el derecho a la permanencia en el cargo público, el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos de manera directa o a través de representantes, como lo es, por ejemplo, la representación que ejercen nuestros legisladores en las cámaras o en los parlamentos. Vamos, insisto, más adelante a ver estas cuestiones. El control difuso ya de convencionalidad imbricado con el de constitucionalidad, como no puede ser de otra manera, tiene en la jurisprudencia y en la justicia electoral desarrollos iniciales, sobre todo a mediados de la década de los 2000. Esto que está reflejándonos desde un punto de vista de análisis y del estudio, nos está reflejando la idea de que necesariamente la justicia electoral caminó en un cierto sentido consecuente, en un cierto sentido lineal, coherente con la introducción del concepto del control de la convencionalidad en el sistema interamericano. Es decir, el impacto que tuvo el caso Almonacid en el 2006 fue inmediato para la justicia electoral. Al siguiente año en que la Corte Interamericana se pronuncia, ya la Sala Superior del Tribunal Electoral impacta en sus casos concretos ciertas ideas de impactos invalidantes e interpretativos de los parámetros interamericanos en sus casos concretos, ¿no? Y uno de estos casos, los casos más emblemáticos, son los que estaba poniendo en pantalla, que es el caso Pedraza-Longi, justamente en 2007. Ahí lo podemos ver otra vez. Y el caso Han-Ron, también del 2007. Esto quiere decir que no es casualidad que estos dos casos hayan surgido en el 2007. No me voy a encargar de explicar esto porque no tenemos tiempo de desarrollar a detalle los casos, ¿no? Los hechos, cómo se argumentó, pero sí solamente voy a mencionar que en el caso Pedraza lo que se estaba analizando era la negativa que el Instituto Federal Electoral llevó a cabo respecto de una solicitud que hizo el señor Pedraza, de la emisión de su credencial para votar con fotografía. El señor Pedraza había sido vinculado a proceso y estaba gozando de libertad caucional. Claro, el juez penal notificó a la autoridad electoral el hecho de que tenía suspendidos sus derechos políticos y por lo tanto la autoridad administrativa electoral negó la expedición de la credencial. ¿Qué hizo la Sala Superior cuando escaló el asunto a su jurisdicción? Lo que hizo fue establecer una interpretación sistemática entre lo que el 38, fracción segunda de nuestra Constitución establece en relación con la suspensión de derechos políticos, frente al principio, después convertido en derecho fundamental, de presunción de inocencia. Básicamente lo que dijo la Sala Superior fue, en el caso Pedraza, que no podíamos interpretar de manera literal, aislada, la restricción. El artículo 38 habla de suspensión del derecho a votar por el solo hecho de que esta persona estuviese vinculada al proceso. Había que entender esta restricción
a la luz de su derecho a la presunción de inocencia, considerando que no tenía una sentencia condenatoria, por supuesto definitiva, en contra que hubiera determinado su responsabilidad penal. Por lo tanto, la Sala Superior, vean cómo en un ejercicio claro de que hoy llamaríamos pro persona, ¿no? Fíjense, estamos en 2007, cuando no tenemos reforma todavía de los derechos humanos que surgió, se promulgó hasta el 2011. La Sala Superior, sin embargo, acudiendo a estándares interamericanos, acudiendo, por supuesto, a la interpretación sistemática de la Constitución, establece que había que expedirle la credencial, no había que restringir el derecho a ser votado del señor Pedraza, considerando que se debía presumir su inocencia en el caso concreto. Este caso, de acuerdo con una reciente tertulia que tuvimos con el magistrado Luna Ramos, presidente en su momento de la Sala Superior, es el primer caso en donde los magistrados se consideraron enfrente de un caso genuino de derechos humanos en la justicia electoral, ¿no? ¿Y por qué fue un caso genuino para ellos? Porque estaban por primera vez estableciendo un contenido directo de la Constitución que no necesariamente era compatible con un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? De ahí la importancia del caso Pedraza. El caso Hank Ron es similar. Lo que se decía en el caso Hank Ron, es un caso que, como ustedes saben, se llevó a cabo en el estado de Baja California, era que se había reformado la Constitución local para establecer que las personas que fungieran como presidentes municipales o como un cargo municipal cualquiera, hablamos de regidores o hablamos de síndicos, de acuerdo con la norma constitucional que se había reformado, no podían participar en el proceso electivo para gobernador del estado. Vean cómo tenemos otra vez una tensión, 2007, reforma local versus derecho a ser votado, derecho a ser gobernador del estado. Lo que la Sala Superior tuvo que realizar como ejercicio interpretativo fue establecer que a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, interpretaciones favorables del ejercicio de los derechos políticos y la minimización de las restricciones a las personas para participar en cargos electivos, la Sala Superior llega a la conclusión de que utilizando la Convención era suficiente para interpretar sistemáticamente todo el material normativo y establecer que el señor Hank Ron debía inaplicarse la restricción que impedía ser candidato a gobernador y por lo tanto le concedió la Sala Superior el derecho, por supuesto a través de sentencia, y ordenando, por supuesto, a la autoridad electoral local a el inmediato registro de esta persona. ¿Cuál es el efecto que tuvo ese caso en 2007 frente al derecho local? Simple y sencillamente inaplicar una constitución local. Vean cómo estamos hablando de casos que hoy nos sonarían probablemente más sencillos de explicar, pero estamos hablando de la mitad de la década de los 2000, cuando, insisto, la Corte Interamericana, un año antes apenas, había introducido el control de la convencionalidad. Ya no digamos la Suprema Corte. La Suprema Corte utiliza por primera vez el concepto de control de la convencionalidad, como sabemos, hasta el expediente Varios 912/2010, el que emitió el 14 de julio del 2011. ¿No? Sigo adelante con la exposición. Estamos ahora solamente hablando del control de la convencionalidad. Ahora llegamos al tema que nos concierne, que es los grupos desaventajados. ¿Qué tiene que ver el control de la convencionalidad con derechos de grupos en situación de desventaja? Antes de eso, claro que el desarrollo progresivo que tuvo el control de la convencionalidad en nuestro ordenamiento tiene que tomar en cuenta estos tres casos que todos ustedes conocen, estoy seguro, muy bien. El caso Castañeda contra México, que es nada menos que el primer caso que la Corte Interamericana pronuncia en contra del Estado mexicano. Es decir, es la primera vez que, una vez reconocida la competencia de la Corte por parte de México en 1998, la Corte condena a México en un caso que además, por, digamos, azares del destino, es un caso electoral. Tampoco vamos a explicar el caso Castañeda, entre otras razones porque estoy seguro, insisto, que ustedes lo conocen bien, pero además porque no tenemos tiempo, vamos a llegar a los casos que nos interesan de grupos en situación de vulnerabilidad. Pero ¿por qué es tan relevante el caso Castañeda? Porque es la primera vez que la Corte aplica el control de convencionalidad en contra de México.
¿no? Por eso no podemos, por supuesto, dejarlo de tomar en cuenta. Tampoco podemos dejar de tomar en cuenta el sub JDC 132 del 2010. ¿Por qué? Porque en este caso Pérez de Hacha, la Sala Superior, vean, otra vez se anticipa a la Suprema Corte. En el 2010 utiliza por primera vez en su sentencia, en alguna sentencia, la expresión formal de control de la convencionalidad. Claro, la Sala Superior no explica, no explaya, no desarrolla en qué consiste el control de la convencionalidad en el caso Pérez de Hacha, pero lo que sí ocurre en el caso Pérez de Hacha es que la Sala Superior adopta la expresión a partir justamente del impacto que le genera el caso Castañeda. El caso Castañeda, notificado para México, la Sala Superior, al tratarse de un caso análogo, el Pérez de Hacha lo que estaba discutiendo era justamente la posibilidad de participar como candidato independiente por parte del señor Pérez de Hacha como candidato independiente a la gubernatura del estado de Sinaloa. La Sala Superior lo que dice es, voy a replicar lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Castañeda. No vamos a hacer otro ejercicio interpretativo o un ejercicio interpretativo distinto. Voy a replicar el test de proporcionalidad que se utilizó en el caso Castañeda. Y claro, lo que ocurrió ahí fue negar la posibilidad de que Pérez de Hacha fuera candidato independiente a la gobernatura del estado de Sinaloa, por las mismas razones por las cuales Castañeda tampoco se le concedió el derecho a ser candidato independiente, o reconocerle más bien ser candidato independiente a la presidencia de México en el 2006. Y por supuesto, el caso Radilla es el caso más emblemático en este tema, ¿no? Este caso tampoco lo voy a explicar, simplemente mencionar que en el 2009 viene la cuarta condena, ¿no? Recordemos que el caso Campo Algodonero es también del 2009, es también muy emblemático para México. Para efectos de la transformación del sistema jurídico, Radilla es sin duda el caso, el leading case, como dicen los anglosajones, el caso más emblemático que tiene el sistema jurídico mexicano y que se impacta en el expediente Varios 912, diagonal 2010 de la Suprema Corte. Paso entonces ahora a explicar por qué razón, qué tiene que ver, qué relación tiene el control de la convencionalidad, y habíamos dicho que la imbricación con la constitucionalidad es necesaria y es imposible de escindir, con la tutela de derechos políticos de grupos desaventajados o en condición de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir que un grupo sea o tenga la condición, la característica de ser desaventajado en una sociedad democrática? Este concepto es muy importante para efectos de comprender por qué razones la justicia electoral se muestra con ciertas particularidades. Ya ustedes han visto durante toda la semana esas particularidades, estoy seguro, de la justicia inclusiva. ¿Por qué acudir al concepto de grupo desaventajado, o que no es lo mismo, pero está en una línea similar conceptualmente, grupo en situación o en condición de vulnerabilidad histórica o social? Es un concepto muy largo, por eso podemos simple y sencillamente aludir a una desventaja en las condiciones de desarrollo histórico y democrático de ciertos grupos, de ciertos sectores. Hay que decir que el grupo en situación de desventaja es aquel grupo social, sector de la comunidad en el sistema democrático que por estigmatizaciones, debido a obstáculos en su progresión social, debido a diferentes concepciones negativas lamentablemente arraigadas socialmente, se van a mostrar en una necesaria posición subordinada frente a los beneficios democráticos que se presentan en el sistema jurídico y en el sistema político. Por supuesto, el caso más emblemático, porque es el más importante, e incluso podemos discutir si se trata o no de un grupo en situación de vulnerabilidad por lo que implica, ¿no? Es el caso de las mujeres en la sociedad, ¿no? Sí podemos considerar que es el sector social de nuestra comunidad política que se encuentra en una situación de desventaja por el conjunto de estructuras, de instituciones, de estigmas, de incluso de cultura política, de cultura social, que ha impedido que se encuentren en las mismas condiciones de competencia y de disfrute de los derechos, por ejemplo, en lo que nos concierne en materia política. Por esta razón,
las mujeres se han considerado ubicadas en ese punto, ¿no? De enfrentarnos a un sector de la sociedad que necesariamente no podemos abordar el análisis de la satisfacción y la tutela de los derechos políticos de las mujeres como si fuera, digamos, o hubiesen tenido históricamente las mismas condiciones que el sector de los hombres, ¿no? Por un conjunto de condiciones que, insisto, estoy seguro que ustedes han analizado a lo largo del seminario. Pero hay otros grupos, por supuesto, que la teoría de la inclusión toma en cuenta para considerarlos característicamente como grupos en situación de desventaja social, ¿no? Y por supuesto que ahí tenemos en un lugar destacado, lamentablemente, a los grupos y los pueblos y comunidades indígenas. Igualmente, la relegación, igualmente la falta de alcance del progreso político, del progreso social, del propio avance de la civilización democrática, no ha conseguido históricamente y no tuvo en sus inicios, por cierto, el objetivo de alcanzar que los grupos y las comunidades indígenas se involucraran en el desarrollo del sistema democrático. Por lo tanto, tendremos que considerar nuestro artículo 2 en la Constitución es un artículo que refleja perfectamente esta condición, ¿no? Nosotros sabemos los antecedentes del artículo 2 hasta que en el 2001 se consiguió la estructuración de todo un artículo que permite establecer un conjunto de medidas constitucionales para y que además establecen una distinción en los niveles de dinamización de cómo deben operar las instituciones frente a los grupos indígenas, a tal grado de que, por ejemplo, se habla de la propia autonomía de los grupos y de los pueblos y las comunidades indígenas, en razón justamente de que se trata de un grupo en situación de desventaja, ¿no? Hay otros grupos que con el paso del tiempo se han identificado por la teoría democrática como grupos en situación de desventaja, ya ustedes también los han visto, ¿no? Y solamente hay que recordarlos, por supuesto, las personas que se encuentran en una situación de extranjería, que por lo tanto son un grupo minoritario que no necesariamente gozan de los derechos y de los beneficios democráticos que tiene toda la sociedad en su conjunto. Está también el conjunto de las personas que están en situación de reclusión, ya sea por sentencia o ya sea por prisiones preventivas, algunas de ellas muy largas, no, con problemas incluso, por supuesto, de entendimiento y de comprensión y distinción. La propia Constitución tiene problemas para entender eso en el artículo 38. Las personas que están privadas de su libertad por sospecha y las personas que están privadas de su libertad por ejecución de sentencia definitiva. Estas personas también, y sobre todo en la materia político-electoral, han sido relegadas del alcance de los derechos, prerrogativas, beneficios que pueden tener los derechos políticos. Hay otras más. Se considera como grupo en situación de desventaja también, aunque más bien entraría en el concepto de situación de vulnerabilidad, por lo que implica nuestra comunidad en nuestra sociedad, que es la comunidad de la niñez, los niños y las niñas y los adolescentes. Sobre todo la vulnerabilidad que presentan este grupo humano en la civilización contemporánea es la vulnerabilidad que pudiesen experimentar frente a las condiciones de la familia, pero no solamente, también en México hemos descubierto, ¿no? La jurisprudencia lo ha hecho, ustedes ya lo han visto seguramente, vulnerabilidades en sus derechos a la privacidad, a la imagen, a su intimidad, frente a la propaganda o a la comunicación política. Bueno, quise hacer ese recuento rápido, aunque sé que ustedes lo han visto, porque es a lo que me voy a referir a continuación. ¿Qué relación tiene el control de la convencionalidad con estos grupos? Y lo que hay que decir en primer lugar es que el derecho internacional no es indiferente a los grupos en situación de vulnerabilidad, sino por el contrario. El derecho internacional de los derechos humanos tiene una beta normativa trascendente en relación con los grupos que acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo identificar a un grupo desaventajado? Normativamente hablando, nuestra Constitución establece en el artículo 1, párrafo 5, condiciones o cláusulas especiales de no discriminación. Podemos nosotros considerar que nuestra Constitución considera en su normativa, artículo 1, que las personas por situación de edad, de origen nacional, por sexo, por género, por condición social, por preferencia sexual, etcétera, son grupos que se encuentran en esta condición. Podemos hacer una equiparación legítima
entre lo que normativamente podemos identificar como grupo en situación de desventaja, porque así lo ha señalado el Poder Reformador de la Constitución, frente a las condiciones que nosotros tenemos que operar cuando analizamos e interpretamos temas que tienen que ver con derechos de estos grupos. Estoy hablando aquí de cláusulas generales y especiales porque estos grupos tienen una doble condición de protección en nuestra Constitución y en la Convención Americana de los Derechos Humanos también. Es decir, hay cláusulas generales de no discriminación que tenemos de los que somos beneficiarios todos. No puede haber desigualdad en condiciones, por ejemplo, de acceso a cargos públicos. Esa cláusula general nos beneficia a todos los ciudadanos, pero además hay cláusulas especiales, ¿no? ¿Qué implica una cláusula especial? Que la Constitución establece de manera específica que ciertos grupos menos pueden padecer esa desigualdad y esa no discriminación, que son los que acabo de aludir en este momento. Por lo tanto, ¿qué es lo que normativamente exige la aproximación a cuestiones que tienen que ver con grupos en situación de desventaja? Exigen de los jueces un necesario escrutinio estricto de las medidas que inciden en la desigualdad. Este concepto es un concepto que viene de la jurisprudencia anglosajona, pero que la Suprema Corte de Justicia y también la Sala Superior ya han hecho suyo a la hora de resolver estos temas. ¿Qué implica el escrutinio estricto? Implica que el juez necesariamente escudriñe lo más profundamente posible en las medidas restrictivas, ¿no? A un grado, digamos, de máximo reforzamiento en la revisión, que comparativamente, que tengamos que decir, no puede haber un escrutinio ordinario, vamos a llamarlo así. Tiene que ser un escrutinio profundo, reforzado de las medidas restrictivas, por tratarse precisamente de buscar el objetivo de resarcir la condición de subordinación que pueden presentar socialmente estos grupos. Y claro, también tenemos que tomar en cuenta el llamado principio de interdependencia. ¿Esto qué quiere decir? Está en nuestro artículo primero, párrafo tercero, lo sabemos. El principio de interdependencia significa que no podría yo analizar el caso de grupos en situación de vulnerabilidad sin necesariamente observar cómo impacta esa condición de vulnerabilidad frente al ejercicio y al goce de los derechos políticos. Por lo tanto, tanto el escrutinio estricto como la interdependencia son fundamentales. Estos casos ustedes, estoy seguro que ya los vieron. Lo único que quiero hacer aquí es enfatizar, confirmar la importancia de la normativa internacional, ¿no? Ustedes los han visto seguramente desde la perspectiva que tiene justamente la condición de justicia inclusiva. Ahora, yo voy a simple y sencillamente destacar cómo en esa justicia inclusiva se introduce el derecho internacional de los derechos humanos a través de la comprensión internacionalista de los derechos políticos. Claro, empezando por la primera distinción, recordarán ustedes con la que arranqué en la primera lámina. Hay un control de convencionalidad relacionado con grupos en situación de desventaja con efectos de inaplicación. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos, con efectos que no solamente son interpretativos. Se puede decir que este control de convencionalidad es el que lleva al máximo de las capacidades a la justicia electoral. ¿Por qué lo lleva a los máximos de las capacidades? Porque los magistrados, la Sala Superior, llega a la conclusión de lo que hay que hacer para reparar las violaciones que se desprenden de los actos analizados es directamente inaplicar la norma jurídica. ¿Por qué el efecto de la inaplicación es tan importante para un tribunal? Esto es relevante desde la teoría del control y desde la teoría de la justicia constitucional y de la justicia electoral en específico. Es muy relevante porque lo que implica es que el tribunal agotó todos los medios, todas las herramientas interpretativas posibles y no pudo simple y sencillamente darle un contenido interpretativo, sino que tuvo que llegar a lo que le podemos llamar la última ratio de la justicia, que es declarar que no vale la norma jurídica. Vean la consecuencia de eso. La consecuencia de eso es decir, es lo mismo que decir que un tribunal, un conjunto de jueces, un órgano colegiado en materia de justicia, un tribunal, decide desatender con causas, por supuesto, razones legítimas, razones jurídicas, lo que dice la legislación. Esta es la consecuencia de la invalidez, ¿no? Por eso es tan importante
que un tribunal presente argumentaciones especialmente poderosas y especialmente congruentes, especialmente sólidas, para resolver que lo que hay que hacer en el caso es simple y sencillamente inaplicar la norma. Cuando ha llegado a estas conclusiones en temas que tienen que ver con inclusión, la Sala Superior, con toda claridad, lo ha realizado en estos casos que estoy compartiendo aquí, que justamente se refieren al acceso a las funciones públicas de las personas con doble nacionalidad. Hablábamos hace un rato que un grupo que legítimamente puede calificarse como un grupo en situación de desventaja son aquellas personas que residen en nuestro país o que no residen en nuestro país, pero en algún momento de su vida pretenden participar en el acceso a las funciones públicas. Este acceso a las funciones públicas, como sabemos, puede ser a través de una designación directa de una autoridad, por supuesto legitimada, que tiene legitimación de origen y legitimación en el ejercicio, designa a una persona, ahí se presenta un derecho de acceso a la función pública en ese sentido. También se puede presentar el derecho de acceso a la función pública de las personas, como sabemos, a través del voto público, ¿no? Lo que la Sala Superior discutió en estos tres asuntos era precisamente de personas que querían participar en la asignación de una función electoral, unos, de una función pública, otros. Y estas personas, todas ellas, en estos tres casos, tenían doble nacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que siendo mexicanos por naturalización, no, por supuesto, gozaban de la nacionalidad por nacimiento, que era justamente lo que exigía la norma jurídica. Insisto, solamente confirmando cómo entra ahí el control de la convencionalidad. Bueno, entró en el sentido de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también la Convención Internacional para Prevenir la Discriminación Racial, todo este bloque superior internacional de normas le funcionó a la Sala Superior para construir el parámetro de control en los tres casos. En el primer caso, lo que analizaba era el acceso de una persona con doble nacionalidad a integrar una mesa directiva de casilla. En el segundo fue escalando la importancia de los casos que tenían que ver con el proceso electoral del 2018. En el segundo caso, el JDC 421 de 2018, era otra persona que pretendía formar parte de los organismos públicos electorales locales. Y el último escalón en este hilo jurisprudencial que tuvo la Sala Superior fue el JDC 134 de 2020, que apenas se ha resuelto hace unas semanas, en donde lo que se reclamaba era la posibilidad de participar como aspirante a integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Respecto de todos estos casos, una ley, nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, negaba la posibilidad de manera expresa, de manera literal, para acceder a estos cargos. La Sala Superior utiliza el bloque supremo normativo. Claro, como sabemos, esto está habilitado desde el propio artículo primero de nuestra Constitución, párrafos primero, párrafo segundo. Introduce las exigencias de la Convención Americana, introduce las exigencias del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e introduce otros más, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, relacionado con qué, con el análisis necesario de la legitimidad de las restricciones para poder participar en el acceso a los cargos públicos. La Sala Superior construye este arsenal normativo y en su conclusión, como ustedes lo han visto en este seminario, llega a la determinación de inaplicar las restricciones establecidas por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Cuál es el impacto entonces para poder establecer una conclusión provisional en ese sentido? La conclusión provisional en este punto es el bloque supremo internacional le sirve a la Sala Superior y diríamos más, no solamente le sirve, sino que le obliga a la Sala Superior a darle un sentido al principio y al derecho de la igualdad y la no discriminación sin restricciones legítimas, razonables y congruentes. Aquí lo que dijo la Sala Superior es, no existe
una motivación suficiente como para establecer que el legislador tiene razón de negar el acceso a las personas con doble nacionalidad. Son mexicanos, con la misma condición jurídico-normativa que la que tienen los mexicanos por nacimiento. La distinción posible, por supuesto, el nacimiento es un fenómeno contingente, mientras que el fenómeno de la naturalización es un fenómeno que se adopta, es una institución que se adopta con motivo de la voluntad de la persona. La Sala Superior dice, esta distinción no es suficiente para legitimar o para justificar, a la luz de lo que dicen los compromisos internacionales, digamos que eso es lo que nos interesa en este módulo especialmente. El compromiso internacional no me permite a mí justificar esa distinción, ¿no? Más adelante voy a hacer alusión, por supuesto, a otras, a las imposibilidades del derecho internacional en los derechos políticos, ¿no? Aquí la conclusión a la que llegó la Sala Superior es que sí tenía que tener un efecto necesario esos tratados internacionales en los casos concretos. Y claro, podemos discutir que esta decisión sea polémica, ¿no? Sobre todo porque sí quiero apuntar, antes de seguir, la complicación que existe en la caracterización de los derechos políticos en el sistema internacional, ¿no? No es lo mismo, vamos a decirlo así, hablar del derecho a la vida, del derecho a no padecer tortura, del propio derecho al debido proceso, del derecho a la manifestación, la libre expresión, frente a los derechos políticos. La verdad, hay que decirlo con toda claridad, los derechos políticos en el sistema internacional no gozan de la potencialidad de la que sí gozan otros derechos básicos. ¿Por qué podemos decir eso? Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, presenta a los derechos políticos facilitando lo que se llama en la teoría constitucional contemporánea y la teoría de los derechos humanos a nivel internacional, lo que se llama el margen nacional de apreciación. Es decir, lo que dice la Convención es, estados, por favor, tutelen los derechos de las personas de acceso al voto, tutelen los derechos de las personas a ser candidatos, sean cuidadosos en los requisitos de inegibilidad, sean razonables, etcétera. Pero cuando habla, por ejemplo, del tema de quién puede votar, y esto, insisto, quiero destacarlo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que solo lo pueden hacer los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, la propia convención es estricta en el reconocimiento de los titulares de los derechos políticos. No puede ser cualquier persona, eso es lo que quiero decir, ¿no? Sino que la convención exige ella misma, claro, recordemos que una convención es un pacto de compromisos entre los diversos países que integran un sistema. Estos países de nuestro sistema interamericano acordaron que se iban a reconocer los derechos políticos, pero no a toda persona, sino, insisto, a los ciudadanos. Claro, ¿qué implica eso? Que para que yo pueda ejercer los derechos políticos, como lo hacen nuestras constituciones, el sistema internacional es coincidente con la restricción de que solamente pueden ser ciudadanos, ¿no? Para congraciarse un poco con esta restricción que establece la convención en el artículo 23 también nos dice, sin embargo, estados deben reconocer también, aparte de derechos, deben ser cuidadosos con las oportunidades en el ejercicio de los derechos políticos. Si bien no puedes darle los derechos políticos a todos, lo que sí tienes que hacer es ofrecer a través de tus sistemas jurídicos, por supuesto, a través de interpretaciones, la operación del derecho, la operación de las autoridades electorales, condiciones de facilitación del acceso de las personas, en este caso los ciudadanos, a los derechos de ejercicio en el ámbito político. Con esto quiero destacar que no nada más nos da derechos la convención, sino que lo que dice es, establece Estado las oportunidades, las facilidades que permitan de la mejor manera posible, de las maneras más razonables posibles, el acceso de las personas al ejercicio de los cargos públicos. Esto impacta, por supuesto, en la idea de los grupos desaventajados, ¿no? Está la convención tratando de convencer, más bien no de convencer, sino de exigir a los estados que deben establecer estructuras institucionales asequibles a la idea de los derechos políticos. Vamos a continuar con la exposición, volviendo a las diapositivas.
para hablar de la segunda gran parte del control de la convencionalidad en relación con los grupos en desventaja. La primera parte era los efectos de inaplicación. Aquí vamos a hablar del segundo sector de asuntos que se muestran en la jurisprudencia con efectos. Más bien, aquí lo que quiero explicar es por qué razón, antes de pasar a este segundo grupo, perdón, por qué razón los efectos de la inaplicación en la justicia electoral se muestran como de leve intensidad. ¿Por qué razón? Hay tres razones fundamentales que quisiera explicar. La primera es por una incerteza histórica de la legitimidad constitucional de que los tribunales electorales pudieran ejercer la inaplicación de normas. Creo que esta parte ustedes la conocerán muy bien, ¿no? No ha habido una gran motorización, vamos a llamarle así, de parte del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, en inaplicar normas todo el tiempo, ¿no? Si vemos su jurisprudencia, ha sido muy específica en los casos en los que lo ha hecho. La primera razón es porque no todo el tiempo, desde la reforma de 1996, hubo certeza respecto a que esta era una competencia de la Sala Superior o de las salas regionales. Como sabemos, en el 2002 hubo una interpretación de la Suprema Corte estableciendo que eso era imposible para las salas de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hubo una especie de boquete histórico entre el 2002 y el 2007, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no podía inaplicar normas. Por lo tanto, esto sí provocó un impacto en la manera en que entendimos, desde el punto de vista electoral, la competencia para inaplicar normas. Ese es un primer factor. Segundo factor, que es para mí muy relevante, la operación de la interpretación sistemática y conforme en el control concreto. Mencionaba hace un rato, la invalidez es la última ratio. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo debería llegar a la invalidez como tribunal o como juez solo siempre y cuando, sí y solo sí, no hay ninguna otra forma interpretativa de resolver el caso. Como el derecho nos ofrece siempre, como condición general, un conjunto de respuestas que me permiten interpretar un caso, interpretar las normas antes de llegar a la inaplicación, claro que es lógico que el tribunal no tenga todo el tiempo la necesidad de inaplicar normas, ¿no? Su necesidad es de interpretar, de establecer interpretaciones sistemáticas, de establecer interpretaciones conformes, que además puede distinguir caso a caso, ¿no? Aquí se establece, quiero pensar, que en efecto pensemos en el último caso que vimos en relación con la doble nacionalidad. La Sala Superior puede decir, en efecto, en este caso hay una discriminación frente a las personas que quieren participar como aspirantes al Consejo General del INE. Muy bien, pero puede venir otro caso en donde una persona quiera ser presidente de la República y ahí tenemos una restricción constitucional expresa, en el sentido de que no pueden participar mexicanos que no sean nacidos en México, que no tengan una ciudadanía, una nacionalidad por origen o, digamos, de nacimiento. Entonces, lo que le permite a los tribunales electorales conceder y no conceder caso a caso es esta operación, una interpretación sistemática y conforme que puede tener una cierta conclusión bajo ciertas cuestiones y perspectivas fácticas en un caso, frente a otros en donde, por ejemplo, el caso del presidente de la República, en el ejemplo que acabo de poner, pues se trata de un cargo del máximo rango del poder público, que además exige una representación del Estado mexicano, que además es la máxima autoridad en el Poder Ejecutivo y que corporiza nada menos uno de los poderes supremos de la Unión. Esos argumentos, por ejemplo, pueden ser y deben ser relevantes a la hora de establecer una diferente aproximación a el caso concreto. Por supuesto, aquí lo que pesaría más en el ejemplo que acabo de poner es que hay una restricción constitucional literal. Por lo tanto, ahí yo no puedo, por supuesto, invalidar a la Constitución, ¿no? Eso es lo que quiero decir. La operación lógica de interpretación sistemática y conforme del caso concreto permite siempre resolver los casos concretos con ofreciendo interpretaciones que sean consecuentes con los hechos y con el material normativo que se tiene a la vista. Y finalmente, aquí hay un mito especial al que me quiero referir.
existe el mito de que el control de convencionalidad es importante solamente cuando se inaplica la norma. Y aquí lo que quiero sostener es que no es así. Es un mito desde mi punto de vista. El control de la convencionalidad con sentidos interpretativos, como son los casos que vamos a ver a continuación, son de la misma importancia. ¿Por qué razón tienen la misma importancia? Porque en realidad, cuando el control de la convencionalidad significa una inaplicación de una norma, en efecto, se elimina ese entendimiento interpretativo. Como he dicho, ese entendimiento de la norma se elimina y se concede tal o cual derecho. Pero el efecto interpretativo es lo mismo, porque lo que hace un tribunal con el efecto interpretativo es establecer qué interpretación es válida y por lo tanto al mismo tiempo establece con esa resolución qué interpretaciones no son válidas. Por lo tanto, en realidad, si ustedes lo ven, como lo dice cierto sector de la teoría de la interpretación jurídica, pensemos por ejemplo en el caso de Guastini, nos diría la interpretación que se ofrece a través de un control de este tipo, el impacto que se tiene en el ordenamiento es el mismo porque estoy creando una norma implícita, ¿no? Entonces el control de la convencionalidad en un sentido interpretativo, que son los que vamos a ver en este momento, tienen exactamente desde mi punto de vista la misma importancia de que si yo invalido una norma, integro una norma implícita a través de una sentencia. Y aquí el tribunal tiene un gran bagaje de sentencias que tenemos que tomar en cuenta frente a grupos en situación de desventaja. Los casos históricos, sin lugar a dudas, son los casos en derechos indígenas, ¿no? Dos casos emblemáticos, hay muchísimos, yo diría que hay miles de casos en temas indígenas. Dos emblemáticos de la década pasada son, sin lugar a dudas, el caso Tanetse, el JDC 11-2007, donde la Sala Superior, utilizando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en relación con los pueblos tribales y étnicos, o grupos étnicos, llega a la conclusión de que las normas procesales no pueden cumplirse con la misma perspectiva cuando hablamos de un proceso ordinario electoral, vamos a decirlo, vamos a utilizar esa expresión, que cuando lo aplicamos a pretensiones que vienen de grupos y comunidades indígenas para ejercer sus derechos políticos. Por ejemplo, aquí se flexibilizó el principio de suplencia de la queja y del error en las pretensiones y en los documentos, en las promociones de los grupos y comunidades indígenas. También se llega a la conclusión de que las cargas de la prueba juegan un diferente rol cuando son los pueblos indígenas los que presentan sus pretensiones y participan en los procesos electorales. En el caso Cherán, no digamos, es un caso emblemático de la jurisprudencia electoral en donde a través de la aplicación directa del convenio 169 de la OIT, advirtiendo a la Sala Superior que existe una omisión legislativa, le da un impacto convencional y establece que el derecho a la consulta, establecido en el artículo 2, por supuesto, de nuestra Constitución, en su apartado B, fracción novena, si no recuerdo mal, relacionado con el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, necesariamente lleva a una interpretación que permitió establecer el necesario derecho del pueblo de Cherán a establecerse una consulta previa en relación con el modo, las formas, el sistema de llevar a cabo normativamente sus elecciones internas. Y vean qué está haciendo el tribunal aquí, utilizando la convencionalidad. Crea normas implícitas jurisprudenciales y ofrece un conjunto, una estructura normativa que permitió, en este caso, en el caso Cherán, detectar una omisión legislativa, ¿no? Y, por supuesto, conceder y ofrecer una respuesta a estos grupos y comunidades indígenas. Quiero enfatizar entonces aquí esta importante idea. El control de la convencionalidad con sentidos interpretativos, vean cómo tiene exactamente, desde mi punto de vista, la misma importancia y el mismo impacto que si la Sala Superior inaplica una norma, ¿no? La diferencia está en que la inaplicación de la norma lo que va a generar, claro, es un boquete normativo que es suplido por un criterio judicial, pero fíjense qué ocurre en el caso Cherán, por ejemplo. Ahí no hay una norma que se inaplique, pero ante el defecto de la legislación, en donde no se prevé las formas en que se consulte a los pueblos indígenas, las maneras de llevar a cabo sus sistemas normativos de elección, el sistema normativo interno,
La Sala Superior integra la norma, crea una norma y por lo tanto le permite al pueblo de Cherán, y con esto por supuesto crea un precedente que se replica posteriormente en su jurisprudencia. Y el impacto es el mismo o mayor, porque ahí lo que está creando la Sala Superior es una norma pretoriana, como se conoce en el derecho, que permite regir el conjunto de elecciones de los pueblos y comunidades indígenas hacia adelante. Vamos a continuar con los ejemplos de la jurisprudencia en tiempos más recientes. Estos son dos históricos de grupos en situación de desventaja en materia indígena, pero la Sala Superior en últimos tiempos, a lo mejor estos casos también los vieron, aquí voy a volver a destacar solamente su importancia en términos internacionales. ¿Qué casos de la jurisprudencia podemos destacar? Pues está claramente el Subrec 531 de 2018, en donde la Sala Superior se enfrenta con la interpretación de lo que en ese caso era la inelegibilidad por violencia de género. Aquí, fíjense cómo el factor internacional, ¿no?, conduce a la Sala Superior a establecer una interpretación nuevamente integrativa. Todo candidato debe reunir la condición de tener un modo honesto de vivir como condición constitucional de acceso a los cargos públicos. En ningún momento, ni la Constitución, ni la legislación establece que ese modo honesto de vivir sea equiparable a lo que en nuestros tiempos se ha venido desarrollando como el concepto de violencia política de género. En ningún momento. Sin embargo, nuestra Sala Regional Jalapa elabora una sentencia que recomiendo muchísimo, ¿no?, muy innovadora, en donde construye argumentos en el sentido de que, en efecto, la propuesta del partido que estaba promoviendo que se echara abajo digamos, la autorización, que se echara abajo el registro de los aspirantes, eran dos, conocen ustedes muy bien el caso, dos funcionarios municipales que querían reelegirse como funcionarios de la misma municipalidad. Al haberse acreditado en diversos procedimientos de responsabilidad que habían ejercido violencia política de género, el partido feminista, ¿no?, que era promovente en ese asunto, propuso a las instancias jurisdiccionales que interpretaran integrativamente el modo honesto de vivir con la llamada violencia de género. La Sala Superior, cuando conduce este asunto en su sentencia, claro, ¿qué tiene que hacer? Trae a colación tanto la Convención Internacional para la Protección, para la Erradicación de la Violencia frente a las Mujeres, como también la Convención Interamericana para sancionar, para prevenir y para erradicar la violencia de género. Vean cómo son dos normativas internacionales que el Estado mexicano se comprometió a cumplir frente a los dos sistemas, el sistema universal, por un lado, y el sistema interamericano por el otro, que forman un bloque internacional que además la Sala Superior conecta con la no discriminación, por supuesto lo conecta con la igualdad, y luego especialmente trae a colación el artículo 7º de la CEDAW. Lo que dice el artículo 7º de la CEDAW es: estados que se han comprometido con esta convención tienen necesariamente que establecer, cada vez que se resuelve un tema de violencia, por estas razones, medidas reparatorias que permitan resarcir efectivamente esa violencia en contra de las mujeres. Esa norma no está en el ordenamiento interno, no está en la legislación interna, está en una norma internacional. Por eso el rol de la convencionalidad, vean cómo tiene un impacto inmediato y directo a la interpretación que hace la Sala Superior aquí. Y por lo tanto, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia no solamente fue que en efecto la Sala Superior ratificara la falta de derecho de estas personas a participar para reelegirse en la contienda electoral, sino además la Sala Superior, tomando en cuenta este artículo internacional, establece necesariamente las medidas de reparación en un juicio, en este caso ciudadano, en un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos o de la ciudadanía. Vean cómo el impacto es directo. El control de la convencionalidad, la interpretación a la que se orilla con la inmersión de la norma internacional en el caso concreto, permite la creación interpretativa, pero también no solamente eso, permite una medida
resarcitoria, que además la sala superior también complementa con la necesidad de supervisión y de vigilancia en el cumplimiento de estas condiciones. Un segundo ejemplo, que también tiene que ver con grupos en situación de vulnerabilidad, es el SUBREP 599 de 2018, que tiene un correlato en la jurisprudencia 5 del 2017 y que ya mencionaba, ahí la sala superior ratifica un conjunto de criterios que son ya muy amplios en su jurisprudencia, relacionados con el derecho de las niñas, los niños, diríamos también adolescentes, a gozar de privacidad y a la propia imagen. ¿Qué tiene que ver aquí el control de la convencionalidad en sentido interpretativo? Que la sala superior confirma, ratifica, complementa su argumentación con lo que establece el artículo 3 de la Convención Internacional o Universal de los Derechos de los Niños. Y en ese artículo, lo que se establece por las Naciones Unidas, un artículo en un convenio internacional suscrito también por el Estado mexicano, que los países, los Estados miembros de las Naciones Unidas deben velar por en todo momento cumplir, hacer efectivos, hacer prevaleciente el principio del interés superior de la niñez. Por lo tanto, con esta proclama universal, la sala superior lo utiliza en su bloque de normatividad, lo conecta nuevamente con el artículo 4, vean cómo está construyendo un bloque normativo y permite elaborar un estándar necesario de cumplimiento cuando estamos hablando de la presencia de niños en spots políticos, por ejemplo, y que utiliza de manera consistente y reiterada la sala superior para establecer debe haber condiciones de autorización por parte de quienes ejerzan la patria potestad o la tutoría de los niños en relación con su presencia en spots políticos. E incluso algunos magistrados han propuesto a través de la interpretación e integración de la Convención Internacional la posibilidad de prohibir la presencia de niños en spots políticos. No hemos llegado hasta ahí porque la propia Convención no lo establece de manera tajante o expresa, pero no podemos nosotros definitivamente en este punto de nuestra historia jurisprudencial probablemente pensar en que se pueda hacer un criterio en el futuro. Otro caso en el que nuevamente el control de la convencionalidad tiene un impacto directo en la comprensión de un caso en la sala superior es el JDC, este también es reciente, JDC 1282 de 2019, en donde la sala superior, utilizando nuevamente instrumentos internacionales, ahora la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad en el Sistema Universal, pero también la otra convención, la Convención Interamericana, igualmente para la defensa, para la tutela de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Ambas convenciones son utilizadas por la Sala Superior para establecer que no nada más el Estado mexicano está obligado a establecer ajustes necesarios y razonables para incorporar a las personas con discapacidad en esquemas de acceso y de representación política, sino que le permitió a la Sala Superior establecer condiciones específicas de las maneras en las que la autoridad legislativa y la autoridad administrativa deben velar por la efectiva representación de las personas con discapacidad en los órganos legislativos, en los órganos representativos, por ejemplo, a través del establecimiento necesario de escaños específicos dirigidos a las personas con discapacidad. Insisto, aquí nuevamente el instrumento internacional, el instrumental más bien internacional, le permite a la Sala Superior hacer este ejercicio. Vean cómo creo que hasta aquí creo que se ha podido, me parece a mí, ver con toda claridad, ¿no?, que en el sistema interno de la jurisprudencia electoral hay una presencia, ¿no?, muy importante, una presencia fundamental de los instrumentos internacionales cuando de los derechos de los grupos en situación de desventaja se trata. Es una especificación que debemos tener en cuenta porque en realidad los tratados internacionales permean en todo el ordenamiento para todas las personas. Pero lo que quiero destacar aquí es que es especialmente incisivo el derecho internacional de los derechos humanos cuando hablamos de los grupos en situación de desventaja histórica. Porque, como acabo de mencionar hace un rato, permite al derecho internacional simple y sencillamente establecer un estándar obligatorio a los estados de que deben establecer, vamos a resumirlo de esta manera,
ajustes, acciones positivas, razonables, diferenciadas, que no implican, y este aspecto me parece especialmente relevante, que no implican una discriminación positiva. ¿Qué quiere decir que no implican una discriminación positiva? Que los diferentes niveles de operación, de dinamización, de protección de los grupos en situación de vulnerabilidad no tiene por qué implicar discriminación a otros. Pensemos otra vez en los ajustes razonables de las personas con discapacidad. El hecho de que el Estado esté obligado a establecer medidas especialmente resarcitorias relacionados con la tutela de los derechos de personas en situación de discapacidad de diferente tipo, ¿no? La Sala Superior se ha enfrentado a muchos casos de personas en situación de discapacidad, por ejemplo, auditiva, ¿no? El hecho de que yo establezca ajustes como Estado que beneficien exclusivamente al grupo en situación de desventaja, lo que nos dice el derecho internacional es, eso no tiene por qué implicar una desigualdad frente a otros. Lo que ocurre es que esa desigualdad es una desigualdad legítima. Es una que se tiene que impactar en lo que se ha llamado la igualdad material. Lo que persiguen nuestros ordenamientos de derechos humanos no es una igualdad formal, en donde todos tengamos lo mismo y en donde todas las normas nos digan igual para todos. Son diferentes velocidades las que permite y exige el derecho internacional para grupos que están oprimidos socialmente. ¿Y por qué razón? Porque esto les va a permitir alcanzar un cierto nivel de beneficio, ¿no? Que en algún punto histórico nos permita hablar de una verdadera igualdad material, ¿no? Esa es la razón por la cual la Sala Superior ha sido muy consciente de esto y poco a poco ha ido construyendo en las sentencias, por supuesto, este conjunto de criterios que hemos visto. Ahora lo que quiero hacer es que veamos que esto no nada más le concierne a la Sala Superior. Por supuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido partícipe, por supuesto, de manera concreta, en unos casos en donde también ha llegado a la conclusión de que su control de convencionalidad genuino, que es el control de convencionalidad que ejerce ya la Corte Interamericana en su propio sistema interamericano, le ha permitido apuntalar igualmente este tipo de criterios beneficiosos a grupos en desventaja. Y aquí apunté 3 casos, 2 de ellos concediendo el derecho y uno de ellos no concediendo el derecho. Me interesó también que nosotros veamos cómo la Corte Interamericana no es que siempre tenga que conceder todo, ¿no? En el caso de México, el caso Castañeda es muy representativo de eso, le da la mitad de la razón, la otra mitad de la razón se la da al Estado. Lo mismo ocurre en el caso Argüelles, por ejemplo. En el caso Yatama, que es el caso seguramente más importante de la Corte en materia de derechos políticos de los pueblos y las comunidades indígenas, lo que nos dice la Corte Interamericana es que los estados deben ser especialmente sensibles a las condiciones de marginalidad y utiliza otro concepto que es de llamar la atención, que es el desvalecimiento, la marginación o el desvaleimiento, ¿no? Que es la expresión que utiliza la Corte Interamericana para decir, estados tienen que darse cuenta de qué manera hay falencias en la protección frente a grupos que históricamente han sido desaventajados. Y en el caso de Yatama, lo hace frente a los pueblos indígenas. Se trata precisamente del pueblo de Yatama, un partido político indígena que, claro que siguió toda la cadena impugnativa para llegar al sistema interamericano, y la Corte aprovecha para decir que cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas, los sistemas electorales deben presentar características que permitan acercarse, aproximarse a las cosmovisiones, a los sistemas de organización interna en materia política que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Vean cómo este caso está encontrándose en el mismo nivel temporal que aquellos casos que mencioné que tuvo la Sala Superior a mediados de la década de los 2000, como es el caso Tanetsi y el caso Cherán, que fue posterior al caso Cherán. Hay otros casos de inicios de la década de los 2000 que la Sala Superior también se involucró, se aproximó a esta concepción que tuvo la Corte Interamericana en el caso Yatama en el año 2000-2001. 2001 en adelante, 2001-2002, como consecuencia justamente de la reforma al artículo 2 de la Constitución mexicana en el 2001, ¿no? Básicamente lo que nos dice Yatama es,
tienes que establecer procedimientos que sean rigurosos en las especificaciones de aquellas condiciones que permitan a los partidos políticos indígenas participar en las elecciones municipales. También tienes que prever como Estado, Nicaragua, qué actuaciones puede llevar a cabo el Consejo Supremo Electoral frente a estas cuestiones. Lo que establecía la ley era muy ambiguo, era impreciso, no era contundente en relación con cómo debían actuar las autoridades electorales frente a las carencias legislativas que se presentaban en el acceso al poder político por parte de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana condena eso también. Un tercer argumento fue, en el caso Yatama, que no había que establecer exclusivamente a los partidos políticos de los sistemas, vamos a llamarlos así, ordinarios, ¿no? De los sistemas democráticos en un sentido liberal, como las únicas vías a través de las cuales se puede participar en una elección, ¿no? Se dice, no es la única vía, hay que reconocer otros mecanismos que permitan a los partidos políticos indígenas acercarse, participar, aspirar al ejercicio del poder político. Por supuesto, este argumento fue utilizado también por Castañeda en su caso de 2006, pretendiendo que se le aplicara exactamente el mismo estándar. Lo que le dice la Corte Interamericana a Castañeda es que tiene que haber una distinción clarísima entre lo que pasó en Yatama y en su caso. En Yatama había un caso de marginalidad de las personas que no podían acceder al poder político. En Castañeda, por el contrario, le dice la Corte a Castañeda, no estamos ante la presencia de un grupo en situación de marginalidad o desvalimiento. Estamos simple y sencillamente ante una persona que pretende participar como candidato independiente a nada menos que el cargo de presidente de la República, que entonces, por lo tanto, este estándar que construyó en el caso Yatama, por supuesto, no es aplicable al caso Castañeda. Esto se replica en el caso justamente de Chitay Nech, de Guatemala, en el 2010, y aquí sí hay un párrafo que me llamó muchísimo la atención, pero que, a ver si lo encuentro, sí, aquí está, que quiero referirme. Dice la Corte Interamericana, estas medidas, las medidas de aproximación de los pueblos indígenas al sistema político, deben tomar en cuenta la situación de debilidad en la que se encuentran sectores o grupos sociales en situación de vulnerabilidad o de marginalidad, como lo son los pueblos y comunidades indígenas o étnicas. Esto lo dice en el párrafo 106 de la sentencia Chitay Nech. Por lo tanto, vean ustedes cómo la propia Corte Interamericana es consciente de que el control de la convencionalidad tiene que ser especialmente incisivo en la tutela de estos derechos. En el caso de Argüelles y otros contra Argentina en 2014, de lo que se trataba era de otro grupo en situación de desventaja que hemos mencionado, pero en donde la Corte no reconoce tampoco, como lo hizo en el caso Castañeda, no reconocer. En este caso es relevante porque se trata de un grupo en situación que se puede considerar de vulnerabilidad frente a su condición de reclusión, ¿no? Lo que se alegaba en ese caso por parte de las víctimas era que el Estado había establecido medidas muy fuertes en relación con la restricción a sus derechos políticos. Vean cómo la condición aquí del caso Argüelles era una condición de personas recluidas, pero que habían sido sentenciadas por una condena penal definitiva, vamos a llamarla así, ¿no? Ya no tenían recurso alguno, la condena era firme, era cosa juzgada, y lo que reclamaban era participar de sus derechos políticos. Lo que le dice la Corte Interamericana es que para analizar y aproximarse a un tema como este, hay que tener en cuenta el tipo de delito en el cual se incurrió y las razones que tuvo en cuenta el legislador para restringir los derechos políticos. En este caso, los sentenciados habían sido condenados por temas que tenían que ver con un fraude muy fuerte, un fraude al tesoro de la nación argentina. Y por supuesto que este tipo de restricción establecida por el legislador por delitos que tenían que ver con daños a los dineros públicos, ¿no?, permitían justificar, dice la Corte Interamericana, al legislador la imposibilidad que la legislación establecía para que estas personas pudiesen participar como, incluso con su derecho a votar o de ser
votado. Sobre todo la Corte Interamericana toma en cuenta que la norma penal establecía una excepción. En el caso en el que los sentenciados pudiesen resarcir los daños por los fraudes cometidos, es decir, en términos económicos, la norma decía, podía, por supuesto, considerarse el otorgamiento de los derechos políticos. La Corte Interamericana avaló que ese tipo de restricciones fueran posibles, porque eran restricciones sometidas a excepciones y eran restricciones sometidas también a temporalidades. Decía la legislación, este tipo de restricciones serán válidas hasta el momento en el que no haya, mientras no exista esa reparación de los daños. Por tanto, la Corte toma en cuenta la temporalidad y toma en cuenta también las condiciones de justificación de las medidas restrictivas y decide negar el ejercicio de los derechos políticos. Insisto, es de llamar la atención por las particularidades que tuvo este caso. Y finalmente, el caso de la señora San Miguel Sosa y otras contra Venezuela es muy relevante también. Primero, porque estamos hablando probablemente de una doble condición de vulnerabilidad de las víctimas. En este caso, eran mujeres que formaban parte del aparato burocrático del Estado, eso por un lado, y en segundo lugar, eran mujeres que pertenecían a grupos de la disidencia política frente al régimen del presidente Chávez. Vean cómo tenemos este escalonamiento de vulnerabilidades, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué era lo que exigían estas personas ya ante la Corte Interamericana? Lo que reclamaban era que debido a que habían suscrito una moción de revocatoria del mandato presidencial, en ese caso del mandato a el presidente Chávez en su momento, ¿no? El Estado había instrumentado las actuaciones suficientes para, primero, desvincularlas del servicio público, número uno, para escindir los contratos que tenían vigentes y por lo tanto repercutiéndoles en sus derechos laborales, ¿no? Y en segundo lugar, se acreditó ante la Corte Interamericana que estas mujeres habían formado parte de un grupo que claramente se había manifestado en contra del régimen político. Entonces vean cómo sí podemos pensar en esa doble condición de vulnerabilidad. Primero, por una parte, tenemos a mujeres ejerciendo derechos de manifestación pública y política, y por otro lado, tenemos que estas mujeres están formando parte de grupos de la disidencia política. Por lo tanto, la Corte dice, también se está vulnerando en estas condiciones la falta, digamos, ya no digamos de tolerancia, ¿no? Sino la falta de pluralismo político que permita una interacción de ideas, que permita un intercambio de expresiones, que permitan precisamente la disidencia, la protesta política, y por lo tanto la Corte, lo que dice en la sentencia del 2018 es que el Estado venezolano incurre en lo que llama la Corte abuso o desvío de poder, ¿no? A través de triquiñuelas instrumentales institucionales consigue el Estado que estas mujeres fueran despedidas, ¿no? Fueran desvinculadas, insisto, de sus trabajos y además tuvieran responsabilidades de otros tipos, precisamente aquí con la consecuencia de que no se pudiese vertir expresiones que fueran contrarias a las ideas justamente del régimen político prevaleciente. Por lo tanto, creo que estos me parece son buenos ejemplos en donde la Corte Interamericana definitivamente es consciente, ¿no? Es consciente de considerar que los grupos en situación de desventaja, unidos a la idea de no discriminación, unidos a la idea de necesaria igualdad material, ¿no? Necesariamente tenemos que observar instrumentos de interpretación que permitan hacerle frente a estas condiciones de vulnerabilidad y que finalmente sí impidan una violación a sus derechos, no nada más, insisto, desde el punto de vista del incumplimiento de las normas que rigen la actuación de las autoridades, sino en el cumplimiento de las acciones positivas, las acciones de ajuste que deben llevar a cabo en el ámbito legislativo, en el ámbito administrativo, en el ámbito gubernativo, incluso yo diría, por supuesto, también en el ámbito judicial, para poder estar en condiciones de
establecer que existe una tutela efectiva de estos derechos. Pues yo me quedaría por ahí para justamente pasar, no sé si nuestra moderadora, la directora Rubalcaba, si así lo determina, podamos pasar a un conjunto de preguntas y respuestas con todo gusto. Muchísimas gracias, Alfonso. Excelente tu conferencia. Y sí, ya tenemos la solicitud de una primer pregunta. Ramón Hernández quiere hacerla, entonces le pido, por favor, que abra su micrófono. Adelante, Ramón. Muchas gracias, doctora Gaby. Felicidades por la excelente moderación y muchas felicidades, mi querido doctor Alfonso, mi querido Poncho. Excelente disertación. La verdad es que fuiste muy ilustrativo y muy claro. Y quisiera hacerte un par de preguntas respecto del tema de la convencionalidad y también el control constitucional de los grupos vulnerados o de los grupos minoritarios. Precisamente el día de ayer platicábamos sobre el tema indígena que tú bien retomaste hace un momento, en el cual pues existe un fenómeno que es muy penoso, en el cual las autoridades administrativas, las que sean, no garantizan en un 100% los derechos de las comunidades indígenas y hemos pasado tradicionalmente a punta de sentencia a estar reconociendo esos derechos de las comunidades. Y bien lo ilustraste tú hace rato con diversas resoluciones. Por otro lado, también está el tema de la mujer, el tema de los derechos de las mujeres. Me voy a concretar a los derechos políticos electorales, en los cuales, bueno, pues ya han habido reformas constitucionales, ya han habido grandes avances, pero a final de cuentas nadie les dice a las mujeres cómo ejercitar sus derechos, nadie les facilita ese camino empedrado para que puedan transitar a exigir sus propios derechos. Y mi pregunta concreta es la siguiente. Los efectos de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales que bien tuviste a decir la Corte Interamericana y también distintos órganos jurisdiccionales han hecho un avance importante en la declaratoria de los derechos de los grupos minoritarios, de los grupos vulnerados, pero en muchas ocasiones se queda como letra muerta. Y te digo concretamente en el tema indígena, me han tocado casos de analizar, tú seguramente los debes de tener presente, Rosy ayer también los citaba, en los cuales ha existido la resolución de la Sala Superior Declarativa y Constitutiva de Derecho y se queda como letra muerta porque en 3, 4 años las autoridades a las que compelen que se cumplan esos derechos no las cumplen y no pasa absolutamente nada cuando sí pasa en otras materias. Entonces, esa es una realidad. Y en otro tema, también en el tema de la mujer, tal parece que les decimos, mira, ya están reconocidos tus derechos, pero les ponemos piedras en el camino en decirles, ¿sabes qué? No cumple los requisitos tu queja o tu demanda porque no está cumpliendo con determinados requisitos procesales y ahí sí no les aplicamos determinados principios procesales como es el caso concreto de la suplencia de la queja que creo que estamos obligados a aplicarles ahí. Entonces, ¿qué elementos tú incorporarías para realmente hacer efectivo en el tema indígena que las autoridades tengan consecuencias cuando no cumplen los mandatos del órgano jurisdiccional? Y en el caso de las mujeres, para allanarles la brecha o que tengan más facilidad en el ejercicio de sus derechos y que tengamos la obligación las autoridades o tengan la obligación las autoridades de también aplicar una suplencia de la queja en este caso. Y muchas gracias y felicidades nuevamente por tu exposición. Muchas gracias, Ramón. La verdad es que planteas un tema complejísimo, ¿no? Y que tiene que ver, porque además de que es complejo en la respuesta jurídica, tiene una complejidad multidimensional, ¿no? Y que tiene que ver, yo diría, lamentablemente, con una cultura del Estado de Derecho, con una cultura jurídica, una cultura democrática, ¿no? Comentándolo, ¿y por qué lo comento? Porque comentándolo, este tipo de problemas que tenemos en México de falta de ejecución de sentencias, de cumplimiento efectivo de las medidas judiciales establecidas en sentencia, en resoluciones,
comentándolo con otros profesores de otros países, ellos se sorprenden porque dicen, es que no concebimos en nuestra cultura, en nuestro sistema, en nuestro día a día institucional, que se incumpla una sentencia de un tribunal, ¿no? Claro, nos lo dicen los profesores alemanes, nos lo dicen profesores europeos, pero este padecimiento es un padecimiento probablemente que México comparte con las culturas jurídicas latinoamericanas, que es nuestra falta, digamos, de concepción en el entendimiento de que si no tenemos unas medidas especialmente fuertes en la exigencia y en la obligación, y hasta diríamos policiales de cumplimiento, ¿no? Yo simplemente no voy a atender las medidas establecidas. Y estoy pensando ahora en este momento, por ejemplo, en las medidas que se están estableciendo como meras recomendaciones para la contingencia epidémica, ¿no? Creo que es un buen reflejo de eso. Muchos la gente, las personas no creen todavía, salen de sus casas, se van a otros. ¿Por qué? Porque no hay una concepción de cumplimiento con la regla, con el Estado de Derecho, ¿no? Ahora, dicho eso, ¿qué remedios, no? Y la Corte, digo, yo tendría que acudir al ejemplo al que ha tenido que acudir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación por décadas tuvo un problema serio de aglutinamiento de expedientes por ejecución de sentencias de amparo, ¿no? Y hasta el punto en el que recientemente, hace 5, 4, probablemente 5 años, 6, 5 años, el Pleno se animó a interpretar de distinta manera la forma en que debían las autoridades responsables de hacer cumplir esas sentencias, tomando un caso diciendo vamos a consignar a esta persona por desacato judicial, ¿no? Notificamos al juez federal en materia de procesos penales federales para que le finque responsabilidad a este gobernador. No llegó hasta ahí, fue un delegado en la Ciudad de México, fue un presidente municipal, por desacato, es decir, un tipo penal de desacato. ¿Y qué implica el tipo penal de desacato? No solamente seguir un proceso por responsabilidad penal, sino la posibilidad del uso de la fuerza pública para hacer cumplir la resolución, ¿no? Entonces la verdad es que en los puntos en los que nos encontramos frente a temas sensibles como es el tema de discriminación, el tema tan grave de violencia, ¿no? Creo que una posible solución lamentablemente tendría que ser una solución no solamente pedagógica de las autoridades, ¿no? Sino ya ir a un escalón más adelante, pasar de la pedagogía a la forzosa ejecución y probablemente ya pensar en una política pública de Estado en donde existan, por supuesto, para eso necesitamos una transformación del sistema en un sentido de cuerpos de policía capacitados, sensibilizados, informados, instrumentados en temas de estos, ¿no? Y pudiesen incluso probablemente tener diferentes niveles de exigencia, de responsabilidad frente a incumplimientos de este tipo, ¿no? Pero que sí son incumplimientos que podemos llamar estructurales, es decir, que no es nada más resarcir el daño por violaciones a derechos a una persona específica, sino que se trata ya de daños, ¿no? Que de manera sistemática, reiterada, estructural, los tribunales han señalado. A mí se me ocurre en este momento, digo, estoy ahora experimentando porque yo no conozco un sistema distinto que permita ir por ahí. Creo que el sistema mexicano en temas de amparo es uno de los más, digamos, frontales frente a la inejecución. Esto lo platicamos también con profesores extranjeros y se sorprenden también de que lo tengamos en norma, la posibilidad de llevar a la autoridad y ponerlo en un proceso penal, ¿no? Eso tampoco es normal, pero tampoco nos alcanza, ¿no? Tampoco nos alcanza. Entonces yo sí pensaría en cuerpos del Estado que ya a través de la advertencia, la certificación de la problema estructural que se ha padecido, ¿no? Simple sencillamente tengan diferentes potestades que permitan el cumplimiento realmente forzoso de estas medidas, ¿no? Claro, estamos simplemente haciendo un ejercicio, pero que tendría que tener, por supuesto, una estructuración lógica, sistemática adecuada. Muchas gracias, Ramón. Excelente. Ahora hay una pregunta de María de Lourdes Ruiz Baltazar, que dice, de acuerdo a su visión, ¿los soples pueden realizar control de convencionalidad en ambos efectos, es decir, de interpretación y también de inaplicación? Ese es un tema recurrente en la Escuela Judicial Electoral, en las capacitaciones, en los cursos. Y la respuesta yo creo que está en la naturaleza de las funciones que tienen los poderes públicos
y en las limitaciones a las competencias de las autoridades, claro, en directa relación con la efectividad de los derechos. La autoridad administrativa nunca podría ejercer un control que le permitiera llegar al punto de inaplicación de normas. Y esto tiene, digamos, una explicación teórica muy, digamos, muy larga en ciertas posiciones teóricas, ¿no? La explicación se encuentra en que el principio de legalidad es un principio también estructural del sistema jurídico, que significa que todas las autoridades deben hacer cumplir la ley. Justamente lo que estamos más o menos hablando con Ramón hace un rato. La cultura de la legalidad implica que las autoridades cumplan la ley. La autoridad administrativa no podía estar facultada para prescindir del principio de legalidad, ¿no? Porque el precio que tendríamos que pagar por eso es que voy a exagerarlo un poco para que vean ustedes el punto, que un policía municipal, que un administrador de la tesorería municipal, que el registrador civil determine por su propia voluntad de autoridad, por ejemplo, que con el riesgo de que pueda decir, yo considero que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es una solución jurídica adecuada conforme a la no discriminación. Y eso nos lo podría decir un titular de un oficial del registrador civil que no tiene las facultades para analizar, puede no ser abogado, por cierto, para analizar la norma jurídica, ¿no? Los altos precios que hay que pagar por conceder competencias que no corresponden bajo el principio de legalidad a la autoridad administrativa nos permiten afirmar que la autoridad administrativa no tiene que tener facultades ni las podría tener para inaplicar normas jurídicas. Esa es una potestad que le corresponde a los jueces, que es el poder que verdaderamente tiene la potestad, la competencia, las atribuciones para analizar jurídicamente los actos de autoridad y determinar este acto de autoridad en realidad está llevándose a cabo en nombre de una norma jurídica ilícita, inválida. Por lo tanto, el juez puede inaplicar, en efecto, y simple y sencillamente suprimir la norma del ordenamiento. Ahora bien, quisiera establecer la excepción. Hay casos en los que es posible que la autoridad administrativa, pensemos en un OPLE, como el ejemplo que se puso, pueda en efecto desarrollar competencias que permitan darle efectos efectivos, voy a llamarlo así, efectos genuinos y que tenga como resultado la invalidez de la inaplicación de la norma. ¿Cuándo es eso posible? Pues cuando ya un tribunal, en este caso pensemos en la sala superior, estableció jurisprudencia obligatoria en relación con el específico caso que tiene que resolver un OPLE. Pensemos que la sala superior estableció que las restricciones que tienen que ver con la presentación de ciertos requisitos en discos ópticos de las firmas ciudadanas para que un aspirante a candidato independiente pueda registrarse. Si la sala superior ya dijo que eso es inconstitucional y lo estableció en jurisprudencia obligatoria, esta jurisprudencia tiene que ser aplicada por un órgano administrativo, llámese un OPLE. ¿Por qué? Porque ya se trata de una jurisprudencia que tiene una vocación de generalidad, que ha dictado el criterio, que además lo ha hecho con sentido obligatorio. Pero fíjense cómo el efecto no es que el OPLE tenga la autoridad suficiente por su motu propio, como decimos, por su propia autoridad, determinar la inaplicación de esos requisitos. Es porque tiene que aplicar una jurisprudencia que a la vez ya determinó la inaplicación de esos requisitos. Por lo tanto, es posible que el efecto de inaplicar los OPLES lo puedan llevar a cabo solamente si están precisamente procesados judicialmente. Y esos procesamientos judicial ya alcanzó un estatus de obligatoriedad. Siendo esto así, el OPLE puede decir, pues sí inapliqué, pero inapliqué porque fue un acato que tuve que hacer a un criterio judicial obligatorio, por supuesto permanente, por supuesto general, ¿no? En ese sentido general. Por lo tanto, vean cómo creo que es posible sostener la idea de que están sujetos a las leyes, pero que por otro lado, por supuesto que podrían tener efectos de inaplicación siempre y cuando se dé este supuesto. Excelente. Ahora, Miriam Abrego quiere hacer una pregunta. Miriam, ¿abres tu micrófono para hacerla en vivo? No se te escucha. Hola, hola. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, Miriam.
Tengo la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el principal reto o cambios fundamentales que serían necesarios en nuestro sistema normativo mexicano para una mejor defensa o una defensa más efectiva de los derechos de los grupos vulnerables? En primer lugar, creo que ahí tendríamos que acudir como primer argumento un esfuerzo por transformar la cultura jurídica, ¿no? Ahora, como que es un argumento que ya mencioné, pero que a mí me parece central, ¿no? Claro, ¿qué necesitamos para llegar a un punto como este? Sí necesitamos una política pública muy coherente, pero además con gran vocación de inserción en nuestra sociedad, de cultivar el cumplimiento del Estado de Derecho, ¿no? Ahora, yo sé que eso es muy complicado porque claro que la rotación de los poderes políticos en los gobiernos, las políticas públicas que ellos mismos diferenciadamente establecen cada vez que se transforma el poder público, traen sus propias concepciones respecto a esto. Y creo que en México ha quedado pendiente todo el tiempo esa tarea precisamente por esa dificultad de generar una transformación de ese calado, ¿no? Sin embargo, creo que no debemos por eso renunciar a esa posibilidad. Es decir, debemos exigir a los poderes políticos impulsar un cumplimiento del Estado de Derecho y de la legalidad. Ahora, claro que no basta, ¿no? Lo que sigue a partir de ahí es la transformación normativa. La transformación normativa creo que la tenemos, hemos progresado en el ordenamiento jurídico, no nada más a través de las reformas que ha tenido la Constitución, las leyes, ¿no? Sino además a través de la incorporación de estos tratados internacionales. Creo que México se ha ido en el camino, ¿no?, de insertar cada vez más nítidas soluciones a nivel normativo. Pero como hemos dicho y como todos lo sabemos, siempre hay una distancia entre lo que dice esa norma y lo que es la realidad, por supuesto. Entonces, lo que necesitamos es un engarce, me parece. Un engarce necesario entre las exigencias de las normas, por una parte, y el cumplimiento efectivo por las autoridades que tienen ahí necesaria conexión con la cultura jurídica, y necesariamente tendríamos que pensar en lo que comenté con Ramón, ¿no? Yo creo que el instrumental de los ordenamientos y de los poderes políticos, del propio poder judicial, en relación con medidas efectivas de reparación, ¿no?, que por cierto el Estado mexicano ha implementado también sin todo el éxito que quisiéramos, ¿no? Pensemos solamente que la Comisión justamente para la defensa de las víctimas por violaciones a derechos humanos, ahí la tenemos. Tenemos también instrumentos y fiscalías relacionados, por ejemplo, con temas que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Tenemos también ya una instancia específica, por ejemplo, para temas de desapariciones, algún tema tan dramático para México, ¿no? Ahora lo que requerimos es ese engarce, ¿no? Ese engarce que permita que las medidas de reparación puedan ser efectivamente realizables, ¿no?, y que tengamos un cuerpo ejecutivo, ¿no?, con esa convicción de cumplimiento, ¿no? Claro, vean cómo nuestra batería no es del todo, digamos, positiva, considerando que ya hemos avanzado en ese sentido, ¿no? Pero sí necesitamos, me parece a mí, convicciones del poder político y también de la sociedad, ¿no? También de la sociedad en ese sentido. Hay una cosa que quiero decir adicionalmente a todo esto, Miriam, que es relevante para mí porque jurídicamente nos causa un conflicto, vamos a decirlo así, que es, debemos esperar a que los tribunales nos digan, por ejemplo, que yo estoy mal cuando pienso en ciertas, los llamé yo estigmas, pero puede haber otras palabras para eso, ciertas formas del pensamiento que intrínsecamente, socialmente son discriminatorias, ¿no? Pensemos en las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, ¿no? La Corte Interamericana ha tenido que establecer, en el caso Atala Rifo, por ejemplo, contra Chile, fíjense lo que hizo en la sentencia. Dijo, yo sé que estadísticamente la sociedad chilena está en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo. Y es más, estadística oficial me dice que el 80%, estoy inventando un número, no sé, el caso de Ecuador es igual en ese sentido, 90% de las personas están en contra. ¿Cómo
hacer que un tribunal legítimamente diga lo contrario a lo que piensa la sociedad. Y lamentablemente por eso digo que nos causa conflicto, porque a la conclusión a la que hemos llegado algunos es: necesitamos que un tribunal nos diga que estamos mal, con ese pensamiento discriminatorio generalizado, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser así? No tendría que ser así. La legitimidad democrática de las decisiones tiene que venir de la sociedad misma, ¿no? Ese es, digamos, el proceso normal de la adopción de medidas de reparación, vamos a decirlo así, del pensamiento discriminatorio, ¿no? Que venga desde la propia sociedad. Nos lo tiene que decir un tribunal, y lamentablemente hay quienes decimos, pues creo que tenemos que hablar de una legitimidad democrática de una sentencia. En este caso, en el caso de Atala Rifo, lo que dijo la Corte es: no me importa que la sociedad esté en contra, porque el hecho de que esté en contra no implica que debamos avalar la discriminación a personas que tienen preferencias sexuales distintas a las aceptadas socialmente, porque eso acaba con el proyecto de vida de una persona, aunque sea una persona en lo individual, ¿no? Entonces no puedo avalar la discriminación estructural por el hecho de que no estén de acuerdo con la forma de vida de una persona que tiene derecho a la personalidad propia, tiene derecho a la no discriminación, tiene derecho a llevar su vida en pareja como ella quiera, tiene derecho, por supuesto, a que sus hijas estén con ella. Entonces, esta es la gran paradoja que tenemos con sentencias pedagógicas que mencioné hace un rato, pero que necesitamos necesariamente para justamente lo que mencioné: transformar la cultura jurídica, que lamentablemente en muchos de sus aspectos prevalece con un sentido discriminatorio. Muchas gracias, doctor. Saludos. Saludos, gracias. Gracias. Alfonso, ahora le vamos a ceder el uso de la voz a Michelle Jaramillo, por favor, que quiere hacerte una pregunta. Se abre el micrófono, Michelle, por favor. Buenas tardes. ¿Ya quedó? Hola Michelle. ¿Se escucha? Adelante. Se escucha, sí. Hola, doctor, buenas tardes. Una pregunta. Sí. Para el acceso a la justicia, ¿es necesario que la parte o esas personas que se encuentran dentro de una categoría sospechosa tengan que identificarse como tal en ese grupo para que las salas regionales, la sala superior, hagan un control estricto de la convencionalidad o constitucionalidad de aquellos actos que les pueden llegar a causar un agravio o una afectación? ¿O las salas tienen que hacerlo de manera oficiosa, sin que la propia persona se identifique como tal? Bueno, la verdad es que, claro, es un tema también sensible. Se esperaría que cuando el titular del derecho pretende reclamar y gozar de el derecho a la igualdad y a la no discriminación en los distintos ámbitos, se esperaría que en efecto no solamente haya una autoadscripción voluntaria para poder insertarse en la titularidad, ¿no? Ahora, si eso no está presente en un caso concreto, ¿no? Vería complicado que de manera oficiosa, en cada caso en el que se presente un dilema relacionado con igualdad, hubiera una motorización oficiosa de los tribunales, ¿no? Claro, eso no querría decir tampoco que esté inactivo un tribunal cuando necesita el elemento de la autoadscripción para poder determinar la procedencia o no de una cierta pretensión o un cierto beneficio. Entonces yo me quiero quedar como a la mitad en la respuesta, es decir, no diría que tendría la obligación genérica, la obligación en todos los casos de hacerlo, si al tribunal mismo no le surge, por supuesto, la duda fundada respecto a ese elemento fáctico necesario para resolver. Si es necesario ese elemento fáctico para resolver, yo creo que lo podría hacer de manera oficiosa, ¿no? Pero insisto, el tribunal tendría que advertir que es necesario el elemento, porque insistiría en esto. No es evidente que si la persona no se autoadscribe, ¿no? Digamos que por algo no lo está haciendo, ¿no? Y si tiene, por supuesto, una necesidad jurídica que cumpla las garantías suficientes del debido proceso, el tribunal probablemente no estaría obligado a hacerlo, ¿no? Ahora, si el tribunal se encuentra en la necesidad de necesariamente definirlo para entrar a la resolución, yo diría que tampoco está impedido a que de oficio lo advierta o que pida, por supuesto, pruebas para mejor proveer, hacerse de las constancias que correspondan o incluso hacer llamar al promovente a través de una prevención que permitan definir una cierta característica necesaria para llegar a una conclusión en la autoadscripción, ¿no? Ok. Gracias.
Al contrario. ¿Alguien más quiere preguntar? Por aquí hay una pregunta del doctor Casoluengo, creo. René Casoluengo. Dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué parámetros debe utilizar un tribunal para decidir a qué persona en situación de vulnerabilidad le reconoce su derecho cuando son varias las personas en situación de vulnerabilidad las que contienden en relación a ese derecho? Gracias. Gracias. Es una pregunta, claro que difícil, y difícil de responder sin las condiciones concretas del caso, ¿no? Es decir, tendríamos que pensar como en circunstancias específicas de la situación para poder llegar a una conclusión de a qué grupo vulnerable, yo no he utilizado la palabra vulnerable, por cierto, a propósito, ¿no? Es un adjetivo que probablemente no sea del todo técnicamente adecuado para referirnos a los grupos. La condición de vulnerabilidad, más bien, tiene que tener necesariamente un contexto específico, ¿no? Por lo tanto, para llegar a una solución concreta, había que precisamente elaborar las especificaciones. Ahora, la Sala Superior sí se ha enfrentado con eso, ¿no? Y probablemente podamos acudir a ese ejemplo. En cuanto a qué hacer cuando en la definición de la representación proporcional de un órgano legislativo se encuentra con el dique, se encuentra con el dilema de establecer una ponderación entre la presencia de mujeres en una situación de paridad perfecta, si es que es posible eso en un órgano legislativo, frente a lo que el legislador local estableció en el Estado de Hidalgo, me parece que fue, relacionado con la participación proporcional en una acción de ajuste representativo a personas con discapacidad. Entonces, ¿qué hacer cuando el tribunal se enfrenta a esta disyuntiva? Y la verdad es que las soluciones a este tipo de conflictos, de pugnas entre grupos de situación de vulnerabilidad, siempre va a responder, esto lo dice la experiencia, a las posibilidades casuísticas del caso, ¿no? A las posibilidades casuísticas que se presentan en el caso concreto. ¿Por qué, por ejemplo, en ese caso la Sala Superior se inclinó por favorecer la acción afirmativa a favor de la persona en situación de discapacidad, aunque eso le quitara un número a la representación de las mujeres en el Congreso? Primero, porque había una norma local que establecía esa exigencia en la estructuración de representación proporcional del órgano, ¿no? Segundo, porque si la Sala Superior de todos modos analizaba la legitimidad de esa acción positiva a favor de personas con discapacidad, se dio cuenta de que el hecho de que le otorgara la medida, como lo señalaba la legislación local, no establecía un desequilibrio poderoso, un desequilibrio, digamos, atroz en la conformación del órgano. Por lo tanto, eso le permitió a la Sala Superior decir, por una votación cerrada, que había que favorecer ahí al grupo en situación de vulnerabilidad con discapacidad, porque era el grupo que no estaría representado en la conformación del Congreso, y eso no provocaba, insisto, una desestabilización representativa en el órgano. Por lo tanto, vean cómo es casuísticamente resuelto esto, porque si yo lo pongo en abstracto, diríamos que tendría que haber empate, ¿no? No podríamos nosotros resolver si no, en este caso, tuviéramos enfrente el factor legislativo de que había una norma jurídica local que establecía que había que tener representación, ¿no? Por lo tanto, el reclamo, la pretensión de la persona que en este caso representaba al grupo femenino, salió perdiendo ese número, ¿no? Que es solamente ese número en la representación, pero porque no causó necesariamente un desajuste de géneros, y sin embargo sí se benefició el acceso a la representación proporcional de la persona en situación de discapacidad, ¿no? Yo diría que ese puede ser un buen ejemplo de cómo tendríamos que resolver las pugnas posibles entre grupos vulnerables. Muchas gracias. Ahora te quiero hacer una pregunta, Juan Solís. Juan, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí. Buenas tardes. Sí. Hola. ¿Sí? Sí, Juan, ¿cómo estás? Ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas muy concretas.
a partir de años recientes, la Sala Superior, al realizar el ejercicio de control de convencionalidad y constitucionalidad en su aspecto concreto, ha decretado la inaplicación de ciertas porciones normativas, pero adicionalmente a eso ha declarado que esa inaplicación tiene efectos extensivos para todos aquellos que se ubiquen en la misma situación jurídica. Y mi pregunta concreta es si ese tipo de sentencias no rebasan la facultad que expresamente le concede el 99 constitucional al Tribunal Electoral, en el sentido de que, pues de manera textual dice que los efectos deberán delimitarse al caso concreto sobre el que verse el juicio. Y mi duda sale a flote considerando el principio de relatividad de las sentencias y además que al tratarse de una disposición constitucional, pues debe de interpretarse atendiendo, digamos, al principio de unidad o integridad de la Constitución, considerando que hay una vía jurídica o un medio de control constitucional en el que se invalida o se invalida con efectos generales, ¿no? Que es la acción de inconstitucionalidad. Entonces, si se persistiera en este tipo de sentencias, ¿no estaríamos invadiendo cierta competencia de la Corte? Porque mi lógica es que bajo esos efectos, implícitamente, se está inaplicando con efectos generales esa porción normativa, aun y cuando de manera literal no se diga. Un ejemplo, digamos, es en el porcentaje de firmas para participar como candidato independiente, ¿no? Si en esa etapa se dice, no, es que el 3 es, no supera el tamiz de constitucionalidad y convencionalidad, lo inaplico y debe ser el 1. Lo cierto es que en términos materiales está sacando esa disposición normativa del sistema jurídico y está aplicando otra para todos. Y la segunda, si ese tipo de declaraciones también estaría facultado para realizarlos un tribunal electoral local. Creo que la segunda pregunta, Juan, es más difícil que la primera. Yo diría que en relación con lo primero que tendría que decir, este tema también lo hemos abordado ya varias veces, y he llegado a la conclusión de que lo que habría que decir es que muchas veces las normas del legislador, en este caso las normas constitucionales, no son consecuentes con la forma de operar la jurisdicción, ¿no? Es decir, sería posible a través de una prohibición, vamos a llamarle así para utilizar un término fuerte, de no inaplicar o no generar más bien efectos generales a partir de una inaplicación. ¿Sería posible en el mundo jurídico si por el otro lado tenemos que hacer valer el principio de igualdad y la no discriminación que la propia Constitución ordena hacer cumplir, ¿no? Entonces, creo que hay evidencia, no son muchas, claro, hace falta un estudio al respecto, pero creo que sí hay evidencia de que ciertas técnicas utilizadas en el derecho positivo no se compadecen necesariamente con la forma de operar los derechos fundamentales, ¿no? Y este es un buen ejemplo, ¿no? Si la Sala Superior ha tenido que concluir que no puede limitar los efectos al caso por la inaplicación, es porque las personas que después van a pretender ante ella misma le han reclamado el cumplimiento de la igualdad y le ha reclamado el principio de no discriminación, que es un derecho que, por cierto, en otros países también está vigente, que es yo no puedo padecer una solución distinta a la judicialmente alcanzada en un caso inmediatamente previo. El hecho de que el tribunal dijera una cosa diferente en un caso posterior, claro, hoy estoy haciendo una diferencia, yo sé que te refieres a otro, ahí voy por ahí, ¿no? Pero el hecho de que un tribunal no se sienta atraído, obligado más bien, por replicar el precedente que acaba de tomar, viola el principio de igualdad en la exacta aplicación del precedente judicial, o sea, el principio de legalidad misma, ¿no? Ahora, tomando en cuenta este fenómeno, ¿qué ha hecho la Sala Superior? Ha dicho,
Oigan, hay otros principios que hay que tomar en cuenta para generar necesariamente la idea de que este efecto es para todos los titulares del mismo derecho, ¿no? Es que si me lo vuelve a preguntar una persona mañana, le voy a decir lo mismo. Y si viene pasado mañana y está en plazo, le voy a decir lo mismo. Si viene en el tercer día, le voy a decir lo mismo. Entonces, por economía procesal, por principio democrático, por igualdad material, voy a decir que este precedente aplicará de la misma manera, con los mismos alcances, para todas las personas situadas en el mismo supuesto jurídico, con el mismo argumento y en contra del mismo. Déjalo, ¿por qué eres...? Entonces, ha sido cuidadosa la Sala Superior de decir, se tienen que reunir este conjunto de cosas hilvanadas para poder determinar que ese precedente debe replicarse con efectos hacia todas las personas. Ahora, ¿eso rompe con la norma? Yo diría, no necesariamente, si comprendemos lo que comenté al principio, que las normas jurídicas no siempre se compadecen con la manera de operar la función judicial y los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, no es que la Sala Superior quiera incumplir con la prohibición, sino que lo que está haciendo es bajo un principio de máxima eficiencia de la justicia y sobre todo de cumplimiento efectivo del derecho que se le invocó, ofrezca una sentencia que tenga estos efectos. ¡Qué necia eres! Ahora, un tribunal local lo puede hacer. Yo diría que tendría mayor problema para pensar que un tribunal local lo puede hacer. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas, que tiene la Sala Superior con estas soluciones? La ventaja, entre comillas, es que es un tribunal terminal del ordenamiento especializado en la materia electoral, ¿no? Es decir, es el encargado de definir la competencia de la competencia electoral, ¿no? Al ser un órgano terminal, las licencias que puede tener en relación con la interpretación y el alcance de los efectos de las sentencias son mayores, mucho mayores que los que puede haber en la pirámide hacia abajo de los operadores jurídicos, que ahí sí, digamos, tendrían, me parece, impedido acudir a este tipo de razonamientos porque todavía están sujetos a revisiones posteriores en las cadenas impugnativas y por lo tanto no pueden establecer decisiones estructurales, ¿no? Entonces, definitoriamente, la Sala Superior, al ser un tribunal terminal, es un órgano que representa decisiones estructurales para el sistema electoral, cosa que, por supuesto, no tiene como la naturaleza jurídica de un tribunal local electoral y, por lo tanto, impediría que pudiera hacer estos ejercicios de resolución genéricos. Muchas gracias, doctor, y saludos. Saludos, Juan. Muchísimas gracias, pues lo que resta son puras felicitaciones y nos están solicitando si puedes pasar tu presentación. Les agradecemos a todos y muchísimas gracias por su atención. Y antes de darle todos un aplauso al doctor Herrera, los invito a que nos sigan en todas las actividades que tenemos en la Escuela Judicial. Tenemos toda la próxima semana, durante las mañanas, varias conferencias sumamente interesantes para que sigan las redes de la escuela donde están publicitadas. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, démosle por favor un fuerte aplauso al doctor. Abran sus micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Gracias, José Ramón. Gracias, hasta luego. Bye, Daniel.